Mis padres me invitaron a cenar el domingo, y de forma casual, anunciaron durante el postre, hemos decidido que tu hermana se mudará a tu apartamento durante los próximos meses. Mi hermano se rió por lo bajo y dijo, puedes dormir en nuestro sofá, como un invitado. Yo solo asentí y seguí comiendo. No tenían ni idea de que, 2 semanas antes, yo ya había firmado los papeles de un lugar en el que ellos no podrían permitirse ni poner un pie. Me llamo Jaque. Tengo 28 años. Y solía pensar que las cenas de los domingos con mi familia eran algo sagrado, una forma de mantenernos a todos conectados. Era la única tradición que, de alguna manera, había sobrevivido a todas las discusiones, los comentarios pasivo-agresivos y las pullas sutiles a lo largo de los años. Nos reuníamos en casa de mis padres, comíamos pollo asado o lasaña, y fingíamos que todos estábamos en la misma sintonía. Pero anoche, a mitad del postre, me di cuenta de que lo había estado viendo todo de forma equivocada. Estábamos a la mitad de la tarta de manzana de mi madre cuando mi padre dejó el tenedor, se reclinó hacia atrás y dijo, con la voz más despreocupada que le he oído jamás, bueno, pues tu hermana se mudará a tu apartamento durante los próximos meses. Tardé 5 segundos en procesar lo que acababa de decir. Levanté la vista, esperando que se riera, que dijera que era una broma. Pero no, mi madre solo asintió, sonriendo como si se tratara de una generosa decisión familiar, y no de una completa invasión de mi privacidad. Antes de que pudiera responder, mi hermano mayor sonrió con suficiencia y añadió, puedes instalarte en nuestro sofá, como si fueras un invitado. No te preocupes, te haremos un hueco. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si fuera un acuerdo de lo más normal. Mi hermana, sentada allí con el móvil en una mano y una expresión de superioridad en la cara, ni siquiera me miró. Se encogió de hombros y dijo, es solo temporal, Jaque. Deja de actuar como si el sitio fuera tuyo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaban preguntando. Me lo estaban diciendo. Mantuve la cara neutra, seguí masticando mi tarta, pero por dentro, mi cabeza daba vueltas. Había trabajado durante años para poder permitirme ese apartamento, pagado cada factura yo mismo, lo había decorado a mi gusto, y lo había convertido en mi refugio seguro lejos de todo esto. Y ellos simplemente estaban decidiendo que ella se mudara, como si yo fuera un simple portero con una llave de repuesto, y no el inquilino real. Miré alrededor de la mesa, esperando que alguien interviniera y dijera que era un poco excesivo. Pero nadie lo hizo. Ni mi padre, ni mi madre, ni siquiera mi hermano, que ahora disfrutaba claramente de mi silencio. Era como si todos estuvieran esperando a que yo protestara para poder decirme que estaba siendo egoísta. En lugar de eso, solo asentí lentamente y seguí comiendo. Porque 2 semanas antes, yo ya había firmado los papeles de un nuevo lugar. Y esta vez, no era un lugar cualquiera. Era un sitio en el que no se atreverían a poner un pie, ni aunque pudieran permitírselo. La semana siguiente, empecé a notar lo rápido que mi familia pasó del que esto va a pasar al que esto ya ha pasado. Fue como si la conversación de la cena hubiera accionado un interruptor en sus cabezas, y mi apartamento ya no fuera mío. Era simplemente el lugar donde Emily se quedará un tiempo. Mi madre empezó a enviarme mensajes constantemente, preguntándome pequeños detalles que podría haber buscado fácilmente por sí misma. ¿Cuál era la contraseña del wifi? Emily la necesitará. ¿Todavía tienes sábanas limpias para la cama de invitados? No compres nuevas. A ella le vale cualquiera que tengas. Ah, ¿y todavía tienes ese escritorio en la esquina? Emily necesitará un espacio para teletrabajar. Así que, si pudieras despejarlo antes del próximo fin de semana. Me quedé mirando el último mensaje durante 1 minuto entero antes de bloquear el móvil y alejarme. ¿Despejarlo? Como si mi propio espacio de trabajo fuera un montón de trastos que debían ser retirados para su comodidad. Decidí no responder. 2 días después, volví a casa del trabajo y encontré el coche de mi hermano aparcado frente a mi edificio. Reconocería ese coche en cualquier parte. Siempre presume de habérselo comprado él mismo, omitiendo convenientemente que mis padres fueron sus avalistas. Y, en efecto, estaba dentro de mi apartamento, tumbado en mi sofá con los zapatos quitados. Tío, dijo cuando entré, como si fuéramos 2 colegas pasando el rato. Tu llave de repuesto seguía en el mismo sitio. Deberías esconderla mejor. Cualquiera podría entrar.
Ni siquiera me senté. ¿Qué haces aquí, Matt? Solo echando un vistazo al sitio, viendo cuánto espacio va a tener Em. Mamá quería que me asegurara de que hay sitio para sus cosas. Le miré, parpadeando. ¿No podías haberme escrito primero? Se encogió de hombros, sonriendo. Relájate. Somos familia. Actúas como si hubiera entrado a robar o algo. No dije nada. Me quedé allí de pie, con la mandíbula apretada, hasta que finalmente se levantó y cogió su chaqueta. De camino a la puerta, echó un vistazo al salón y dijo, quizá deberías guardar tu equipo de videojuegos en un trastero. Emily no querrá que eso ocupe espacio. Y se fue. Esa noche, me quedé en la cama mirando al techo, luchando contra el impulso de gritar contra la almohada. No era solo la intrusión, era la presunción. La forma en que todos decidieron que mi vida podía ponerse en pausa para que mi hermana tuviera un lugar cómodo donde quedarse. Recordé todas las veces, durante mi infancia, en que algo mío se convertía en propiedad de todos. La videoconsola que ahorré durante meses para comprar, de repente estaba en la habitación de mi hermano porque él la usa más. El coche que compré en la universidad, misteriosamente desaparecía los fines de semana porque Emily de verdad necesitaba ir a casa de su amiga. Y cada vez que protestaba, me encontraba con el mismo sermón de siempre, la familia comparte, jaque. Deja de ser egoísta. Excepto que compartir nunca funcionaba en ambos sentidos. 3 días después, mamá me llamó mientras estaba en el trabajo. Hola, cariño. Solo un aviso. Tu hermana pasará con papá el sábado para dejar algunas cosas. Estarás en casa, ¿verdad? Trabajo los sábados, dije secamente. Ah, no pasa nada. Deja la llave debajo del felpudo, como hacías antes. Nosotros lo dejaremos todo listo. Sentí que se me revolvía el estómago. Mamá, no puedes simplemente. Me interrumpió con una risa alegre. Jaque, deja de preocuparte. No es para tanto. Apenas ocupará espacio, y es solo temporal. Solo temporal. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante el resto del día. Cuando llegó el sábado, no dejé ninguna llave debajo del felpudo. En lugar de eso, me quedé en casa, sentado en la encimera de la cocina con una taza de café, esperando. Y, como era de esperar, oí los golpes en la puerta justo a tiempo. Jaque, ¿estás ahí?, gritó la voz de mi padre. Abrí la puerta y me hice a un lado, dejándoles entrar. Mi hermana pasó a mi lado sin siquiera saludar, arrastrando una maleta. Mi padre la siguió con una caja en brazos, asintiéndome como si fuéramos socios de negocios. Dejaremos esto en la habitación de invitados, dijo. No es una habitación de invitados, respondí, con voz tranquila pero cortante. ¿Es mi despacho? Mi hermana puso los ojos en blanco. Ya no. Me quedé en el pasillo, con los brazos cruzados, observando cómo descargaban más cajas del coche. Ropa, neceseres de maquillaje, un espejo de cuerpo entero. Para cuando terminaron, la mitad de mi despacho parecía la sección de liquidación de unos grandes almacenes. Mi padre me dio una palmada en el hombro al irse. Gracias por ser tan comprensivo, hijo. Estás haciendo lo correcto. No respondí. Solo cerré la puerta detrás de ellos y me quedé mirando la habitación que solía ser mía. Esa noche, recibí un mensaje de Matt. Mamá dice, gracias por cooperar. Em dice que se muda oficialmente el próximo viernes. No te preocupes, te ayudaré a sacar tus cosas. Sacar mis cosas. Leí ese mensaje 3 veces antes de dejar el móvil. Me temblaban las manos, no de miedo, sino con una extraña calma que no había sentido en años. Porque mientras ellos estaban tan ocupados planeando cómo reorganizar mi vida, yo ya les llevaba 3 pasos de ventaja. Para cuando llegó el siguiente viernes, me había convencido a mí mismo de que quizá, solo quizá, no seguirían adelante con su plan. Que alguna parte de ellos se daría cuenta de lo absurdo que era todo y darían marcha atrás. Salí temprano del trabajo ese día, por si acaso. Y cuando entré en el aparcamiento, supe que algo iba mal incluso antes de abrir la puerta. Mis persianas estaban subidas. Yo nunca dejo las persianas subidas. Abrí la puerta, entré,
y sentí que el corazón me daba un vuelco. El lugar parecía completamente diferente. Mi despacho ya no era mi despacho. Mi escritorio había sido empujado al salón, medio desmontado, con mi monitor apoyado contra la pared. Mi estantería estaba vacía, todos mis libros y papeles metidos en cajas de cartón que no estaban allí esa mañana. Y de pie, en medio de todo, estaba mi hermana, tarareando para sí misma mientras cerraba otra caja con cinta adhesiva. «Ah, llegas pronto», dijo, como si el intruso fuera yo. Decidimos que sería más fácil terminar esto antes de que llegaras a casa. Me quedé mirándola. «¿Qué habéis qué?» Matt tenía la llave de repuesto, así que entramos, dijo con naturalidad, como si entrar en mi casa sin permiso fuera una tarea más de viernes por la tarde. «No te preocupes, no hemos tocado tu habitación. Solo necesitábamos despejar espacio para que yo pueda empezar a traer mis cosas este fin de semana». Sentí que la sangre me subía a la cara. «¿Habéis tocado todo esto sin preguntarme?» Ella suspiró dramáticamente, como si yo fuera un niño con una rabieta. «Jaque, no es para tanto. Mamá dijo que te parecería bien. Además, voy a necesitar este espacio más que tú. Puedes trabajar desde el sofá un tiempo. No es el fin del mundo». Antes de que pudiera responder, mi móvil vibró. Era un mensaje de grupo de mi madre: «Me alegro de que Emily haya podido adelantar trabajo. Mañana por la mañana llevaremos el resto de sus cosas». «Jaque, ¿podrías comprar algo de comida esta noche?» Es vegetariana, así que asegúrate de comprar lo correcto. Lo correcto. Entré en la cocina intentando calmarme, pero era como si, a donde quiera que mirara, viera otra señal de lo lejos que había llegado todo. Mis tazas de café estaban apiladas de forma diferente. Mi nevera tenía nuevos recipientes dentro, etiquetados con el nombre de mi hermana. Había reorganizado mi nevera como si fuera ella quien pagara el alquiler. Y entonces lo vi. Sobre la encimera había un pequeño montón de sobres. Correo que aún no había abierto. Uno de ellos estaba abierto. Lo cogí, y se me cayó el alma a los pies cuando vi lo que era. Un extracto bancario. «¿Has abierto mi correo?» Ni siquiera se inmutó. «¿Tranquilo?» Mamá me dijo que comprobara si habías pagado la factura de los suministros a tiempo, porque no queríamos que me mudara si iban a cortar la luz o algo. Algo dentro de mí se rompió. No grité. No lancé nada. Ni siquiera levanté la voz. Simplemente dije, muy bajo, «fuera». Se rió. «¿Qué? ¿Fuere?» Su risa vaciló. «Jaque, deja de ser tan dramático». Me acerqué. Y por primera vez en años, creo que se dio cuenta de que no iba de farol. «Esta es mi casa. No tocas mis cosas. No abres mi correo, y no entras aquí con una llave de repuesto como si fueras la dueña. Sal de aquí ahora mismo». Por un momento, hubo silencio. Luego, puso los ojos en blanco, cogió su bolso y dijo, «Vale, pero mamá y papá se van a enterar de esto». Cerró la puerta de un portazo al salir. Ni 15 minutos después, mi teléfono empezó a echar humo. Primero, «Mamá, Jaque, ¿qué demonios le has dicho a tu hermana? Está llorando en el coche ahora mismo». Luego, «Papá, tienes que dejar de mirarte el ombligo. Es tu hermana y necesita un sitio donde quedarse. Te estás comportando como un mocoso egoísta». Y después, «Matt, buen trabajo, tío. Has hecho llorar a mamá. Espero que estés orgulloso». No respondí a ninguno. Me quedé sentado en el sofá, mirando las cajas con mis cosas que habían empaquetado sin permiso. De repente, mi casa ya no parecía mi casa. Parecía territorio enemigo. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi hermana, la oía reír mientras empaquetaba mi vida y la metía en cajas. Por la mañana, mi ira se había enfriado hasta convertirse en algo más afilado, más gélido. Pasé por una ferretería de camino a casa esa tarde y compré un nuevo cerrojo. Para medianoche, la llave de repuesto que Matt había usado con tanta naturalidad era oficialmente inútil. Pero no se lo dije. En lugar de eso, esperé.
Y cuando llegó el sábado por la mañana y todos aparecieron en mi puerta con cajas, bolsas y planes para la nueva habitación de Emily, se encontraron de pie en el pasillo, llamando a una puerta que no se iba a abrir. Y yo me mantuve muy callado. Me senté en el sofá con una taza de café, el móvil vibrando sobre la mesa, y esperé hasta que los golpes cesaron y los mensajes furiosos empezaron a llegar. ¿Por qué este? Este era el momento que había estado esperando. El sábado por la noche, mi teléfono era una zona de guerra. Llamadas perdidas de mamá, papá, Matt, e incluso algunas de números que no reconocía. Probablemente amigos de mi hermana que habían sido reclutados para ayudarla con la mudanza. El chat de grupo era un caos de mensajes, cada uno más desagradable que el anterior. Increíble. Siempre ha sido difícil, pero esto se lleva la palma. Estás abandonando a tu familia cuando te necesita. Sabes que a mamá le sube la tensión cuando se estresa, ¿verdad? Espero que estés contento. El que más me afectó fue el de mi padre, será mejor que pienses muy bien lo que estás haciendo. La familia no le da la espalda a la familia. Si la dejas fuera otra vez mañana, no serás bienvenido en casa. No ser bienvenido en casa. Me quedé mirando esas palabras hasta que se volvieron borrosas en la pantalla. Era una de esas frases que pesaban más de lo debido, como si arrastrara años de historia consigo. Había sido bienvenido toda mi vida, pero solo bajo sus condiciones. Era bienvenido mientras aceptara hacer de niñero, prestar dinero, arreglar cosas, llevarles en coche, y en general, facilitarles la vida a mis hermanos. Era bienvenido mientras nunca dijera que no. Pero en el momento en que puse un límite, de repente, ya no era bienvenido en absoluto. No respondí. En lugar de eso, apagué el teléfono, lo dejé en la encimera de la cocina y salí a dar un paseo por la manzana. Era una noche tranquila, de esas en las que puedes oír el eco de tus propios pasos. Por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar de verdad en lo que yo quería, no en lo que ellos querían, no en lo que esperaban, no en lo que mantendría la paz. Y lo que yo quería era paz. Quería vivir en un espacio donde no tuviera que mirar por encima del hombro, preguntándome si alguien había revisado mi correo, abierto mi nevera o empaquetado mis libros sin preguntar. Quería dejar de sentirme como un invitado en mi propia casa. Para cuando volví, ya había tomado una decisión. Pasé el resto de la noche revisando mis cosas en silencio, no empaquetándolas esta vez, sino haciendo inventario, clasificando lo que quería llevarme, lo que quería donar, lo que no me importaría dejar atrás. Era casi relajante, como si estuviera reclamando cada objeto uno por uno. Esto es mío. Esto se queda conmigo. Esto puedo dejarlo ir. Me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, moviéndome de una habitación a otra, con una especie de calma y determinación apoderándose de mí. El apartamento era un desastre de montones y cajas abiertas cuando me derrumbé en la cama. Pero por primera vez en días, dormí toda la noche. El domingo por la mañana llegó con más golpes en mi puerta. Más fuertes esta vez. Jaque, abre, la voz de mi madre. Me quedé quieto. Sé que estás ahí. Esto es ridículo. Como no respondí, cambió de táctica. Estás siendo cruel, Jaque. Tu hermana está hecha un mar de lágrimas. No tiene ningún otro sitio a donde ir. Esa parte me dolió, no porque lo creyera, sino porque sabía lo buenos que eran haciéndome sentir culpable. Emily tenía opciones. Tenía 2 pares de abuelos que la adoraban, media docena de amigos con sofás, y un novio que, hasta donde yo sabía, tenía su propio apartamento. Pero nada de eso importaba. Mi casa era la más conveniente. Así que, en sus mentes, era la única opción. Después de unos minutos más de gritos, las voces se desvanecieron. Un rato después, oí el portazo de un coche y el chirrido de unos neumáticos al salir del aparcamiento. Pasé el resto del domingo en un silencio casi absoluto. Sin televisión, sin música, solo el sonido de mí cerrando cajas con cinta adhesiva y apilándolas junto a la puerta. El lunes por la mañana, pedí unos días libres en el trabajo y conduje directamente a la oficina de arrendamiento. La administradora de la propiedad pareció sorprendida cuando le dije que quería rescindir mi contrato antes de tiempo, pero no hizo preguntas una vez que le entregué la penalización. ¿Ya tienes un sitio nuevo?, preguntó. Sonreí por primera vez en días. Sí, lo tengo.
Los papeles que había firmado 2 semanas antes ya me quemaban en la mochila. Esa tarde, alquilé un trastero en la otra punta de la ciudad y empecé a trasladar mis cosas en pequeños viajes. Primero el escritorio, luego los libros, después los utensilios de cocina. Lo hice todo en silencio, metódicamente, como si estuviera borrando mi vida de ese lugar, carga a carga. No se lo conté a nadie. Para el miércoles, el apartamento empezaba a verse vacío. Si mi familia aparecía de nuevo sin avisar, se darían cuenta, pero una parte de mí casi deseaba que lo hicieran. Esa noche, recibí otro mensaje de mi padre, última oportunidad para hacer lo correcto. Pasaremos el sábado por la mañana. O dejas entrar a tu hermana o tomaremos cartas en el asunto. Tomar cartas en el asunto. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo, sintiendo una extraña mezcla de pavor y alivio, porque significaba que iban a cruzar una línea. Y una vez que lo hicieran, no habría vuelta atrás. Y yo estaba preparado para eso. Para el jueves por la mañana, algo dentro de mí había cambiado. La tristeza y la culpa que me habían estado carcomiendo desde que empezó todo esto se habían ido, reemplazadas por una especie de claridad serena. Era como si finalmente hubiera dejado de intentar hacerles felices y hubiera empezado a pensar en lo que me haría feliz a mí. Me desperté temprano, preparé una taza de café bien cargado y me senté en la encimera de la cocina con el portátil abierto. El apartamento estaba medio vacío ahora, sin mi escritorio, con las estanterías despejadas, y en lugar de ser deprimente, se sentía liberador. Cada pared desnuda era un recordatorio de que estaba dejando esto atrás, de que estaba construyendo algo nuevo para mí. Al mediodía, conduje hasta mi nuevo hogar. La primera vez que lo vi, 2 semanas atrás, supe que era perfecto, más grande que mi apartamento actual, en un barrio mejor, con un sistema de seguridad en el edificio que haría imposible que cualquiera entrara sin más. Sin llave de repuesto escondida bajo el felpudo. Sin paredes compartidas con vecinos cotillas que podrían dejar entrar a alguien solo porque son familia. Cuando entré, me golpeó el olor a pintura fresca. La mudanza ya había entregado mi nuevo sofá y mi mesa de comedor, ambos para los que había ahorrado durante meses. Pasé la mano por la encimera, imaginando cómo sería volver a casa aquí después del trabajo. Sin invitados sorpresa, sin cajas cerradas sin mi consentimiento. Sin nadie diciéndome dónde podía o no podía sentarme. Dejé mi mochila y me quedé allí un minuto, asimilándolo todo. Esto era mío. Los siguientes días se convirtieron en un torbellino de actividad. Durante el día, trabajaba en preparar el nuevo piso, cortinas, muebles, utensilios de cocina y por la noche, volvía a mi antiguo apartamento para cargar el coche con lo que quedaba. No me apresuré. Me tomé mi tiempo, saboreando el proceso de reclamar hasta el último objeto. Una noche, mientras empaquetaba mi videoconsola, me encontré sonriendo. Hacía unos años, mi hermano me había pedido prestada esta misma consola y se la quedó casi un año antes de que finalmente la recuperara. Ahora, iba a un lugar donde nadie la tocaría a menos que yo lo permitiera. Para el viernes, mi antiguo apartamento estaba casi vacío, excepto por algunos muebles que no me importaban. Los dejé allí deliberadamente. Que intentaran mudarse ahora. No quedaba nada que valiera la pena llevarse. Esa tarde, me paré en mi nuevo salón con una caja de pizza sobre la encimera y las luces de la ciudad brillando a través de la ventana. No le había contado a nadie sobre la mudanza, ni siquiera a mi mejor amigo, porque quería que esto fuera mío primero. Por primera vez en semanas, me sentí ligero. Libre. Pero los mensajes de mi familia no cesaron. El sábado por la mañana, puntualmente, comenzó el bombardeo. Llegamos en 10. Espero que hayas entrado en razón. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. No respondí. Conduje hasta el antiguo apartamento solo para observar desde el aparcamiento. Efectivamente, el coche de mis padres apareció, seguido por la camioneta de Matt. Me mantuve lo suficientemente lejos para que no pudieran verme, pero lo bastante cerca para verlos marchar hacia la puerta. Cuando se dieron cuenta de que las cerraduras habían sido cambiadas, vi cómo los hombros de mi padre se tensaban. Matt probó la llave de repuesto 3 veces antes de lanzarla al suelo. Luego vinieron los golpes, fuertes, insistentes, implacables. No me moví. Me quedé sentado en mi coche, bebiendo café, y observé cómo crecía la frustración.
Después de unos 15 minutos, mi madre intentó llamarme. Dejé que sonara. Finalmente, se fueron, no sin antes pegar una nota escrita a mano en la puerta. Cuando me acerqué más tarde para ver qué decía, no pude evitar reírme. Jake, nos has forzado a actuar. Si no estás aquí esta noche para dejar entrar a Emily, llamaremos al propietario. Esto es más grande que tú. Se trata de la familia. La familia. Le hice una foto a la nota, la arranqué de la puerta y la arrugué en mi bolsillo, porque a esas alturas, ya no era mi problema. Conduje directamente a mi nuevo hogar, donde mi escritorio ya estaba montado, mi nevera estaba llena y mis paredes estaban exactamente como yo las quería. Nadie había tocado nada y, por primera vez, sentí que tenía el control. Durante la semana siguiente, me acomodé en mi nueva rutina. Trabajo, gimnasio, casa. Mañanas tranquilas con café, noches tranquilas con películas o música. Incluso empecé a ver a algunos viejos amigos de nuevo, gente con la que no había salido en mucho tiempo porque cada fin de semana libre solía estar consumido por obligaciones familiares. No le dije a mi familia dónde vivía. Cuando me escribían, respondía cada vez menos, hasta que, finalmente, dejé de contestar por completo. Al principio, hubo ira. Estás siendo ridículo. Estás destrozando a esta familia. Si algo le pasa a Emily por tu culpa, caerá sobre tu conciencia. Luego vino la culpa. Mamá no ha estado durmiendo. ¿Es eso lo que querías? Tu padre lleva días estresado por esto. Y finalmente, el silencio. A finales de mes, el chat de grupo estaba en silencio. Ni llamadas, ni mensajes. Debería haber dolido, pero en cambio, me sentí más fuerte. Porque mientras ellos pensaban que me estaban castigando al aislarme, lo que realmente estaban haciendo era darme lo único que siempre había querido, espacio. Y ahora que lo tenía, no planeaba devolverlo. Unas 2 semanas después de haberme mudado por completo a mi nuevo piso, recibí una llamada del propietario de mi antiguo apartamento. Al principio, pensé que era solo para hacer un seguimiento sobre la rescisión del contrato, pero el tono de su voz me dijo que algo iba mal. Jake, hola, dijo, dudando un poco. Solo quería comprobar una cosa. ¿Le diste permiso a tu familia para empezar a meter cosas en el apartamento después de que te fueras? Me incorporé, más recto. No. ¿Qué? Suspiró. Ya me lo imaginaba. Fui a hacer la inspección final hoy y noté algunos, digamos, objetos personales en la vivienda. Ropa de mujer, un espejo de tocador, un par de cajas etiquetadas como maquillaje. El contrato sigue a tu nombre hasta fin de mes, así que técnicamente eres responsable de lo que haya allí. Sentí que se me dibujaba una lenta sonrisa. Gracias por avisarme. Me encargaré de ello. Tan pronto como colgué, conduje directamente al apartamento. Efectivamente, mi hermana había estado ocupada. El despacho, lo que solía ser mi despacho, estaba ahora adornado con sus cosas. Un perchero a medio montar se alzaba en medio de la habitación, e incluso había una foto enmarcada de ella y su novio en el alféizar de la ventana. Me quedé allí un minuto, asimilándolo todo. Esto no era un lugar temporal para quedarse. Se estaba instalando como si fuera suyo, como si hubiera ganado. Y lo curioso es que ni siquiera me lo había dicho. No me había pedido una llave. Ni siquiera me había enviado un mensaje. Era perfecto. Tomé fotos de todo, las cajas, el espejo, la foto, pruebas de que se había apoderado de un espacio que no tenía derecho legal a ocupar. Luego, recogí todo con cuidado, sin dañar nada, y lo llevé a mi coche. No lo tiré. No, eso sería demasiado fácil. Simplemente lo trasladé todo al trastero con el resto de mis cosas y lo cerré a cal y canto. Cuando salí del apartamento, estaba completamente vacío de nuevo. Para cuando volví a mi nuevo hogar, mi teléfono se iluminaba con mensajes furiosos. ¿Dónde están mis cosas? No tenías ningún derecho a tocar nada. Mamá y papá están furiosos. Tienes que traerlo de vuelta ahora mismo. No respondí. En lugar de eso, abrí mi portátil y busqué las fotos que había tomado. Cada una con fecha, hora y ubicación. Pruebas sólidas. Y ya que estaba,
redacté un correo electrónico breve y educado al propietario. Hola, solo quería confirmar que he despejado la vivienda por completo. No debería haber más problemas. Por favor, avíseme si alguien intenta entrar en la propiedad sin autorización. Le di a enviar y me recliné, sintiendo algo que no había sentido en meses: control. Esa noche, me serví una copa y empecé a pensar a lo grande. Esto ya no se trataba solo de mantener a mi hermana fuera del apartamento. Se trataba de cada una de las veces que me habían pasado por encima. Cada vez que me llamaron egoísta por decir que no. Cada vez que me trataron como un plan de respaldo en lugar de como a una persona. Abrí un cuaderno y empecé a escribir. Paso 1. Asegurar todo. Cuentas bancarias, suministros, contraseñas digitales. Las cambié todas, una por una. No más inicios de sesión compartidos por si acaso. No más documentos en cajones sin llave. Paso 2. Cortar el acceso a las llaves de repuesto. Llamé a la oficina de arrendamiento y confirmé que yo era la única persona autorizada para acceder a la vivienda hasta el final del contrato. Luego, verifiqué 2 veces el sistema de seguridad del nuevo piso. Paso 3. Conseguir una ventaja. Y ahí es donde las cosas se pusieron interesantes. Mientras navegaba por las redes sociales ese fin de semana, me topé con una publicación que había hecho mi hermana. Era una foto de ella sentada en mi antiguo sofá, el que dejé atrás deliberadamente con el pie de foto: finalmente tengo mi propio piso. Gracias a la mejor familia del mundo por hacerlo posible. Cientos de me gusta, comentarios felicitándola, gente preguntando cuándo podían pasar a visitarla. Y allí, en el fondo de la foto, estaba una de las cajas que yo había trasladado al trastero, con fecha de solo un día antes. Hice capturas de pantalla de todo. Luego, revisé la página de su novio, y efectivamente, allí estaba él, presumiendo en los comentarios de la suerte que tenían de no tener que pagar alquiler durante unos meses mientras ahorraban para un viaje a Europa. Ese fue el momento en que todo encajó. No se trataba de que mi hermana estuviera desesperada por un lugar donde quedarse. Se trataba de conveniencia, de usarme para facilitarles la vida y así poder destinar dinero a otra cosa. Y de repente, supe exactamente cómo hacer que esto les doliera. Pasé el resto del fin de semana organizándolo todo, sacando las últimas de mis pertenencias del antiguo apartamento, programando la inspección final y avisando al propietario de que entregaría las llaves antes de tiempo. No le dije nada a mi familia. En lugar de eso, esperé hasta que todo estuviera listo, porque cuando llegara el momento, cuando aparecieran esperando encontrar mi apartamento listo para ellos, se iban a encontrar con algo muy, muy diferente. Y esta vez, no solo les iba a decir que no. Se lo iba a demostrar. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba, pero yo estaba preparado. Me desperté temprano, preparé café y me senté en la encimera de mi nuevo apartamento. El silencio se sentía casi lujoso. Mi teléfono vibró sobre las 9 de la mañana con un mensaje de Matt: vamos de camino. Espero que estés listo para arreglar esto. No respondí. En lugar de eso, cogí mi mochila, metí mi nuevo juego de llaves dentro y conduje al otro lado de la ciudad por última vez. Aparqué a unas pocas manzanas, fuera de la vista, y me acerqué justo cuando mi familia estaba llegando. Pude oír sus voces antes de doblar la esquina. Mi hermana riendo, mi madre hablando de cómo quería volver a pintar su habitación. Mi padre llevaba una caja, y Matt tenía un colchón atado a la parte trasera de su camioneta. La escena me hizo reír. Estaban tan seguros, tan arrogantes, tan listos para tomar lo que creían que era suyo. Les dejé llegar a la puerta antes de acercarme. Buenos días, dije, apoyándome casualmente en la barandilla. Todos se giraron, sorprendidos. Jaque, dijo mi padre, entrecerrando los ojos. Bien. Acabemos con esto. Abre la puerta. Sonreí educadamente. No puedo hacer eso. Como que no puedes, espetó mi hermana. Hemos sido más que pacientes. Este drama ha durado demasiado. Oh, se ha acabado, dije con calma. Solo que no de la manera que pensáis. Saqué las llaves de mi bolsillo, no las que ellos conocían, sino el juego nuevo de mi nuevo apartamento, y las hice sonar frente a mí. Este lugar, dije, señalando la puerta, está vacío. Completamente desalojado.
El contrato está rescindido. Las llaves están entregadas. A lo que sea que pensabais que os ibais a mudar, ya no existe. La expresión en sus caras no tenía precio. ¿Qué? Dijo mi madre, su voz apenas un susurro. ¿Me has oído? Dije. Me mudé hace 2 semanas. Tengo mi propio piso ahora. Un lugar al que no podéis entrar cuando os apetezca. La cara de mi hermana se puso roja como un tomate. No tenías ningún derecho. Ningún derecho, la interrumpí, todavía tranquilo, todavía firme. Este era mi apartamento. Yo pagaba el alquiler. Yo pagaba los suministros. Y vosotros decidisteis, sin preguntarme, que teníais derecho a él. Empaquetasteis mis cosas, abristeis mi correo, usasteis una llave de repuesto para entrar. Cruzasteis todas las líneas que se podían cruzar. Metí la mano en mi mochila y saqué el móvil. Y por si pensáis que voy de farol, aquí están las pruebas. Fotos de vuestras cosas en el apartamento, con fecha y hora. Capturas de pantalla de vuestra publicación de, finalmente tengo mi propio piso. Mensajes de tu novio presumiendo de vivir sin pagar alquiler. ¿Quieres que le envíe esto al propietario? ¿Por qué podría? No le hizo ninguna gracia cuando vio lo que habíais hecho. Mi padre dio un paso adelante, erizado. Jaque, esto no es necesario. Si lo es, dije en voz baja, sosteniendo su mirada. Porque esto no va de una habitación, o de un sofá, o de quien duerme dónde. Esto va de que todos vosotros decidisteis que mi vida era vuestra para controlarla. Y se acabó. Ya no os lo voy a permitir. Por un momento, hubo silencio. Luego, Matt soltó una palabrota por lo bajo, arrancó el colchón de la camioneta y lo metió de nuevo dentro. Esto es una locura, siseó mi hermana. ¿En serio me vas a dejar sin un sitio a donde ir? Me encogí de hombros. Tienes muchos sitios a donde ir. Casa de la abuela, casas de amigos, la de tu novio. O aquí tienes una idea, podrías conseguir tu propio apartamento, como tuvimos que hacer los demás. Me miró boquiabierta, y pude ver que mi madre estaba a punto de saltar con otro viaje de culpa, así que la corté antes de que pudiera empezar. No lo hagas, dije. No me digas que soy cruel, o egoísta, o que estoy destrozando a la familia. Intenté poner límites y los ignorasteis. Me forzasteis a actuar. La culpa es vuestra. Me eché la mochila al hombro, les dediqué una última mirada y dije, disfrutad del apartamento vacío. Seguro que al próximo inquilino le encantará lo que habéis hecho con el lugar. Luego, me di la vuelta y me fui. Detrás de mí, oí a mi padre gritar mi nombre una vez, bruscamente, pero no me detuve. No miré atrás. En lugar de eso, me subí a mi coche, conduje al otro lado de la ciudad y abrí la puerta de mi nuevo hogar. Estaba en silencio, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas, la ciudad zumbaba débilmente en el exterior. Dejé mi mochila, respiré hondo y sentí como la tensión se desvanecía de mis hombros. Por primera vez en mi vida, era completa y totalmente libre de ellos. Pero por muy satisfactorio que fuera, sabía que no era el final. Porque ahora que tenía distancia y pruebas, finalmente podía decidir hasta dónde quería llevar esto. Y tenía algunas ideas. No supe de ellos durante 2 días enteros después de esa confrontación del sábado. 2 días maravillosos y tranquilos en los que mi teléfono permaneció boca abajo en la encimera, y yo cociné la cena en paz, vi una película en mi nuevo sofá, y de hecho dormí sin despertarme furioso a las 3 de la mañana. Pero el silencio nunca dura para siempre en mi familia. El martes por la tarde, el chat de grupo volvió a la vida. Solo que esta vez, no eran gritos. Era control de daños. Jaque, hemos exagerado. Tu padre quiere hablar. Aclarar las cosas. Tu hermana está disgustada, pero se le pasará si te disculpas. Disculparme. Esa palabra me hizo reír a carcajadas. No respondí. En lugar de eso, esperé hasta el miércoles y luego les envié a todos un único mensaje, solo un aviso, el contrato está oficialmente cerrado. El propietario tiene fotos del lugar completamente vacío y sabe que nadie tiene permiso para entrar. Si alguno de vosotros intenta acceder de nuevo, es allanamiento de morada. Cuidaos. Esperaba ira.
Lo que obtuve, en cambio, fue pánico. Matt fue el primero en llamar. Tío, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo esto mucho más grande de lo necesario. Más grande que cuando entrasteis en mi apartamento y empaquetasteis mis cosas sin preguntar, dije, con voz tranquila, casi conversacional. ¿Vaciló? No fue así. Fue exactamente así, le interrumpí. Y ahora se acabó. Las cerraduras están cambiadas. El contrato está cerrado, y yo he terminado con esto. No supo qué decir a eso. Al día siguiente, llamó mamá. No empezó con una disculpa. Empezó con lágrimas. Jaque, no entiendo por qué haces esto. Somos tu familia. Siempre hemos estado ahí para ti. Cerré los ojos y la dejé hablar, todo mientras miraba por la ventana el horizonte de la ciudad. Has cambiado, dijo finalmente, con la voz quebrada. Ahora eres tan frío. No, dije en voz baja. Simplemente me he cansado de que me pisoteen. Ya no vais a decidir mi vida por mí. No vais a decirme quién vive en mi casa, o dónde duermo, o en qué gasto mi dinero. Esos días se acabaron. Ella sorbió por la nariz. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Simplemente nos vas a cortar el contacto? Dejé que el silencio se alargara antes de responder. No, solo estoy poniendo límites. Si queréis verme, podéis preguntar. Si queréis visitarme, podéis esperar una invitación. Y si alguna vez volvéis a hacer algo como esto, no sabréis de mí en mucho, mucho tiempo. Hubo una larga pausa al otro lado. Luego, suavemente, dijo, a tu padre no le va a gustar eso. Sonreí para mis adentros. Entonces supongo que tendrá que acostumbrarse. Cuando colgué, sentí algo que no había sentido en años, control, confianza y la tranquila satisfacción de saber que, por una vez, ellos tenían que vivir con mi decisión, y no al revés. Una semana después, mi hermana publicó otra foto en las redes sociales. No desde mi apartamento esta vez, sino desde un diminuto piso subalquilado en la otra punta de la ciudad. El pie de foto decía, finalmente tengo un sitio propio, de verdad esta vez. Los comentarios estaban llenos de felicidades de nuevo, pero noté algo diferente esta vez. Ninguna mención a la familia, ninguna presunción sobre vivir sin pagar alquiler. No comenté. En lugar de eso, cerré la aplicación, me recliné en mi nuevo sofá y miré alrededor de mi apartamento. Mi tranquilo y perfecto apartamento del que nadie más que yo tenía una llave. Por primera vez, me di cuenta de que ya no estaba enfadado. Habían intentado quitarme algo, y no solo los había detenido, lo había recuperado todo. Y mientras estaba sentado allí, con la última pizca de tensión abandonando mi pecho, pensé en la nota que habían dejado en mi antigua puerta, esto es más grande que tú. Se trata de la familia. Quizá tenían razón. Porque ahora sabían exactamente lo grande que podía llegar a ser cuando finalmente dejé de permitir que me empequeñecieran para encajar en su versión de la familia. Y la próxima vez que quisieran cruzar una línea, se acordarían de esto, porque acababa de trazar la más clara de mi vida. Ese fue el último mensaje, la última confrontación, la última vez que les permití ocupar espacio en mi cabeza. Cuando mi teléfono vibró de nuevo más tarde esa noche con otra notificación del chat de grupo, simplemente sonreí, lo puse boca abajo y susurré a la habitación vacía, pueden llamar todo lo que quieran, pero esta puerta permanece cerrada.